Válvulas de corte o maniobra. Las válvulas de corte o de maniobra permiten la interrupción total o parcial de la circulación de un fluido a lo largo de una tubería o sistema hidráulico. Son por lo tanto equipos básicos para la abertura y cierre. Atendiendo al tipo de funcionamiento se pueden clasificar en válvulas de seccionamiento manual, válvulas de seccionamiento eléctrico, válvulas de seccionamiento hidráulico. Aunque puede cumplir otras funciones, normalmente se utilizan como elementos de apertura y cierre, puesta en marcha y paro de instalaciones, así como aislamiento de tramos de tuberías u otros elementos que forman parte del sistema hidráulico, como bombas, válvulas hidráulicas, filtros, abonadoras, etc. Según el mecanismo de cierre podemos distinguir válvulas de compuerta, válvulas de mariposa, válvulas de bola, válvulas de acople rápido y válvulas de aguja. Las válvulas de compuerta es una válvula que abre mediante el levantamiento de una compuerta o cuchilla, permitiendo así el paso del fluido. Lo que distingue las válvulas de este tipo es el sello, el cual se hace mediante el asiento del disco en dos áreas distribuidas en dos contornos de ambas caras del disco. Las caras del disco pueden ser paralelas o en forma de cuña. Las válvulas de compuerta no son empleadas para regulación. Ventajas: alta capacidad, cierre hermético, bajo costo, diseño y funcionamiento sencillos, poca resistencia a la circulación. Desventajas: control deficiente de la circulación, se requiere mucha fuerza para accionarla, produce cavitación con baja caída de presión, debe estar cubierta o cerrada por completo. La posición para estrangulación producirá erosión del asiento y del disco. Válvulas de mariposa. La pieza de cierre consiste en un disco en forma de lenteja unido al cuerpo de la válvula por un eje vertical que pasa, normalmente por el centro de la sección. El cierre se produce cuando la lenteja obtura toda la sección transversal de la tubería, siendo accionadas por una palanca o por un volante con sistema reductor, provocando sobre la lenteja un giro de un cuarto de vuelta. En la posición de la válvula abierta del disco se encuentra cerrado sobre el eje longitudinal de la conducción, ofreciendo la mínima resistencia al paso del agua, pudiendo adoptarse posiciones intermedias, efectuándose una regulación manual del caudal y de presión. Esta regulación resulta difícil dado el pequeño recorrido angular de cierre de 90 grados. Estas válvulas presentan la ventaja con respecto a las de compuerta de necesitar un par de maniobras menor, dado que la presión del agua sobre el disco provoca un par de fuerzas equilibradas. Sin embargo, no dejan libre la totalidad de la sección de paso de la tubería. Se fabrican en materiales plásticos para pequeños diámetros, 32 mm a 110 mm, y en material metálico para diámetros superiores. La unión más utilizada para este tipo de válvulas es la unión mediante bridas, por lo que la mayoría de las válvulas de mariposa pueden colocarse en tuberías de cualquier material sin necesidad de piezas especiales. Conforme aumenta el tamaño de la válvula, la fuerza para succionamiento es mayor, por lo que la palanca se sustituye por un volante con sistema de reductor. Efectuando un cierre gradual, en estos casos el tiempo de maniobra es lo suficientemente amplio para que se distribuyan los transitorios hidráulicos. Aunque estas válvulas son claramente de accionamiento manual, en grandes diámetros donde con un sistema reductor el número de vueltas sería excesivo, se suele colocar un motor eléctrico o servomotor, que permite un accionamiento mecánico de la apertura y cierre de la válvula. El inconveniente que presenta este tipo de accionamiento es la disponibilidad de energía para la actuación del motor, siendo en muchos casos un coste excesivo para las instalaciones de riego. Por el contrario, la motorización de las válvulas permite un control y automatización de la apertura y cierre de la misma. Válvulas de bola. Una válvula de bola, conocida también como de esfera, es un mecanismo de llave de paso que sirve para regular el flujo de un fluido canalizado y se caracteriza porque el mecanismo regulador situado en el interior tiene forma de esfera perforada. Se abre mediante el giro del eje unido a la esfera o bola perforada, de tal forma que permite el paso del fluido cuando está alineada la perforación con la entrada y la salida de la válvula. Cuando la válvula está cerrada, el agujero estará perpendicular a la entrada y a la salida. La posición de la manilla de actuación indica el estado de la válvula, abierta o cerrada. Este tipo de válvula no ofrecen una regulación precisa al ser de un cuarto de vuelta,
Su ventaja es que la bola perforada permite la circulación directa en la posición abierta con una pérdida de carga bastante más reducida que las de asiento, y corta el paso cuando se gira la manija 90 grados y cierra el conducto. La válvula de bola manuales pueden cerrarse rápidamente, lo que puede producir un golpe de ariete. Las válvulas con cuerpos de una sola pieza son siempre de pequeña dimensión y paso reducido. Este tipo de construcción hace que la válvula tenga un precio reducido. Válvulas de acople rápido. Las válvulas de acoplamiento rápido son ideales para los sistemas de riego por aspersión del tipo de acoplamiento rápido. Los sistemas más económicos que pueden instalarse en grandes áreas de llanuras, campos deportivos, parques públicos, etc. Y también combinados con codos giratorios para el riego con mangueras y base para aspersor. Fabricadas en latón, resistentes, ideales para instalaciones públicas o residenciales, la mejor opción para tener tomas de agua en grandes áreas. Válvulas de aguja. Las válvulas de aguja son llamadas así por el vástago cónico que hace de obturador sobre un orificio de pequeño diámetro en relación al diámetro nominal de la válvula. El desplazamiento del vástago, si es de rosca fina, es lento, y el hecho de que hasta no se gire un buen número de vueltas la sección de paso de fluido es mínima. Convierte a esa válvula en una buena reguladora de caudal por su estabilidad, precisión y el diseño de obturador que facilita un buen sellado metálico, con poco desgaste que evita la cavitación a grandes presiones diferenciales. Válvulas de regulación. Su principal función es de regular el flujo o la presión en una conducción. La característica más interesante de una válvula de regulación es precisamente su capacidad de regulación, esto es, la relación entre su accionamiento y el efecto hidráulico conseguido. Para seleccionar una válvula de regulación necesitamos conocer caudal máximo, caudal mínimo, pérdida, la pérdida de carga requerida, tanto para la situación actual como para un horizonte futuro de funcionamiento. Clasificación de las válvulas de regulación. Reductoras de presión, mantenedoras de presión, limitadoras de caudal. Válvula reductora de presión. Esta válvula reduce la presión de aguas arriba a una más baja y constante aguas abajo independientemente de los cambios de presión y de caudal que puedan producirse en la conducción donde se instale. Esto se consigue con la instalación en la válvula de un piloto regulador de presión, que es un dispositivo consistente en una válvula de aguja automática accionado por un diafragma que soporta por su parte superior un resorte perfectamente tarable y por la parte inferior una cámara estanca llamada sensor, conectado con aguas abajo de la válvula. Válvula reguladora y piloto regulador. Funcionamiento. Dimensionamiento. Funcionamiento. El piloto, en la situación de equilibrio, tiene un orificio de paso determinado. Si la presión de aguas abajo sube, se rompe el equilibrio resorte presión aguas abajo. El diafragma se mueve accionando la válvula de aguja que estrangula el paso, aumentando la presión en la cámara de control de la válvula, y esta cierra hasta alcanzar de nuevo la posición de equilibrio. Si la presión de aguas abajo baja, el piloto hace lo contrario, abre el paso y la válvula abre hasta alcanzar nuevamente el equilibrio. Dimensionamiento. Se debe tener en cuenta el caudal que debe manejar y la reducción de presión que necesitamos. El caudal debe ser tal que produzca una velocidad de 2 a 5 metros por segundo, en una sección igual a la nominal de la válvula, y la reducción será tal que la relación presión entrada sobre presión salida esté generalmente entre 1/4 y 1/2, dependiendo del tamaño de la válvula. A mayor tamaño, menor radio de reducción. No obstante, esos ratios son muy variables, por lo que una vez dimensionada la válvula, habrá que comprobar en las gráficas de cavitación del fabricante si la válvula trabaja en una zona óptima o si hay riesgo de cavitación, en cuyo caso la vida útil de la misma disminuirá. Válvulas mantenedoras de presión. Esta válvula mantiene una presión constante preestablecida aguas arriba, independientemente de los cambios de presión y caudal que puedan producirse en la conducción donde se instale. Las válvulas sostenedoras de presión diferencial son muy adecuadas para las bombas con regímenes de succión variable que requieren una presión constante como protección contra la sobrecarga y la cavitación. Los sistemas de filtración aguas arriba de redes de protección contra incendios que requieren una derivación
para compensar progresivamente la demanda excesiva. Los sistemas de aire acondicionado con fluctuaciones en la demanda, que requieren una presión constante entre las líneas distribuidoras y colectoras. Aplicaciones: protección de la bomba contra la sobrecarga y la cavitación, conservación del caudal mínimo de la bomba, filtro de derivación de emergencia, equilibrio de circuitos en sistemas de climatización, válvula sostenedora o mantenedora y piloto sostenedor. Vamos a observar un poco el gráfico. 1. Válvula manual. 2. Válvula manual. 4. Filtro. 9. Piloto sostenedor. 21. Válvula de aguja. 25. Manómetro. Las válvulas de alivio o seguridad se montan en una T y descargan el exceso de presión a la atmósfera, protegiendo a las tuberías contra sobrepresiones. Las válvulas sostenedoras o mantenedoras se montan directamente en la tubería de impulsión, aguas abajo de las bombas, o a la entrada del depósito. Abren solo después que la presión sube por encima del punto regulado y cierran cuando la presión desciende por debajo del mismo. Cuando se instalan a la salida de bombas, hacen que éstas trabajen en un punto determinado de su curva característica. Las válvulas reguladoras de presión, aguas arriba, se usan generalmente en interconexiones entre dos sistemas y evitan transferir agua de uno a otro cuando la presión cae por debajo del punto fijado. El piloto sostenedor es esencialmente igual que el regulador, solo que el sensor está conectado con aguas arriba de la válvula, y la válvula de aguja automática hace lo contrario que en el caso anterior, es decir, si la presión baja del punto regulado, el piloto estrangula el paso, y si la presión sube por encima del punto regulado, aumenta la sección de paso. Válvulas limitadoras de caudal. Su función es impedir que el caudal sobrepase un nivel prefijado con independencia de las variaciones de presión y caudal que pueda haber en la conducción aguas arriba. Utiliza un piloto regulador y una placa difusora. Esta placa permite el paso de un caudal determinado para cada presión de trabajo. Piloto limitador y válvula limitadora. Vamos a observar un poco el gráfico. 1. Válvula manual. 2. Válvula manual. 4. Filtro. 5. Válvula de aguja. 11. Piloto limitador. 24. Tubo de piloto. En este piloto tenemos agua por los dos lados del diafragma y la parte superior está apoyada por un resorte perfectamente regulable. Si la velocidad del flujo sube, se producirá una mayor diferencia de presiones en el tubo de piloto o en el orificio calibrado que es transmitida a los dos lados del diafragma. El piloto cierra y por tanto también la válvula. Si la velocidad del fluido disminuye, ocurre lo contrario y la válvula abre.